Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y vamos a dar lectura hasta el versículo 8. Y vamos a leerlo, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de la siguiente manera. No entendí muy bien cuando el hermano Mauro me explicó que tenía que preparar algo referente al tema. ¿Dónde está el hermano Mauro? Porque si me equivoco, él es el culpable, porque él me mandó a predicar esta tarde. Y tomé una parte, hermano, de lo que está escrito en el tema. Asumimos la responsabilidad de predicar su palabra. Y quiero hablar un poquito en esta tarde acerca de este punto, ¿verdad? En cuanto a asumir la responsabilidad de predicar la palabra. Asumir esa responsabilidad no es nada sencillo. Y empecé a meditar lo difícil que es, hermano, asumir esta responsabilidad. Y mucho más como joven, ¿verdad? Estar compartiendo la palabra. Lo difícil que ha sido para nosotros, después de la muerte del pastor, estar a cargo de una iglesia junto con el pastor, ¿verdad? No ha sido nada fácil. Entonces, asumir esta responsabilidad para nosotros, hermano, no ha sido fácil. Y yo me hacía esta pregunta cuando estudiaba: ¿habrá sido fácil para mis hermanos asumir esta responsabilidad de predicar la palabra? Las cosas que conllevan, ¿verdad? Las cosas que implican el predicar la palabra, la responsabilidad y el compromiso, los sacrificios que hay detrás, ¿verdad? Las cosas que hay que dejar para poder asumir esta responsabilidad. Entonces meditaba yo un poco acerca de este versículo. Cuando vi lo del tema, estudié todo lo que dice, ¿verdad? Pero quise quedarme con esta parte y encontré este versículo en el libro de Timoteo. Y cuando yo leía este versículo, hermano, lo que Pablo, ¿verdad?, le escribe al final de su carta a Timoteo, ya sabemos, para despedirse de su amado hijo Timoteo. Cuando yo leía la introducción en otra Biblia, empecé a llorar, hermano, porque lo empecé a ver como un padre que se está despidiendo de su hijo y le está diciendo: hijo, hasta pronto, cuídate mucho, pero también le da una sugerencia. Yo sufrí un accidente hace aproximadamente 3 años. Me caí de una segunda planta y recuerdo que ese día me levanté de casa, me fui a trabajar, y como salí temprano no me despedí de mi mamá ni de mis hermanos. Y cuando desperté en el hospital después del accidente, yo dije: si yo hubiese muerto, no me hubiese despedido de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, de mi papá. No me hubiese podido despedir de ellos. Y me puse un poco mal en esa hora y me puse a pensar: ¿qué les hubiese dicho, verdad? ¿Qué me hubiese gustado decirle si hubiese sido la última vez? Hubiese querido abrazar a mi hermano y decirle: hermano, por favor, cuídate mucho. A mi hermana, decirle un te quiero, porque en mi familia muy pocas veces estamos acostumbrados a dar afecto. Yo no sé cómo sea en su hogar, a decir un te quiero. Lamentablemente crecimos en lugares donde casi no vemos esa parte en nosotros. Y cuando yo veía la historia de Timoteo, podía ver a Pablo despidiéndose de su hijo, pero también dándole algunos consejos. Y esta historia también me hizo pensar en una persona muy especial para mí, que fue mi abuelo, el pastor Tereso Roque. Cuando yo miraba la historia, podía yo meterme en el personaje, ¿verdad? Porque Pablo le daba una encomienda, una misión a Timoteo de predicar la palabra. Y se despedía con estas últimas palabras en el último capítulo 4, dándole una responsabilidad de predicar la palabra, de llevar el mensaje, de predicar a ese Cristo que Pablo había encontrado en un momento y que le había cambiado la vida. Y cuando yo miraba esa historia, podía relacionarla con la vida de mi abuelo, ¿verdad? Que nosotros, sin pensarlo, hermano, yo llegué un día a la iglesia, yo crecí en un hogar cristiano sin desear estar en la iglesia. Los problemas de mi padre y de mi madre me llevaron a refugiarme en una iglesia cristiana, en la iglesia donde mi abuelo era el pastor. Yo no quería nada de estar en la iglesia a los 16 años, pero los problemas en mi hogar me llevaron a buscar a Dios. Pude haber buscado la droga, pude haber buscado el alcohol,
Pero una tarde que salía triste de mi hogar por los problemas y los conflictos, miré a mi tía y a mi prima que iban para la iglesia y me les pegué detrás. Tiempo después acepto al Señor en una campaña y empiezo, hermano, a perseverar detrás de mi abuelo. Yo veía cómo llegaba temprano, cómo barría la iglesia, cómo se postraba a orar, y me entraba el deseo de hacer lo mismo, y empecé a perseverar en la iglesia. Me dio una oportunidad de predicar en una iglesia pequeña de 5 personas a media hora de donde vivimos, y me empezó a dar la confianza. Pero para aquel entonces ya mi abuelo estaba enfermo, no tenía un pulmón y ya estaba con el parche de la hemodiálisis aquí, debilitándose día con día. Él sabía, hermano, lo que vendría después. Él sabía y se estaba preparando. Una tarde débil le dijo a Pablo: prepárate porque vas a predicar. Y después me dijo a mí: prepárate porque tú vas a predicar. Y sin querer, poco a poco, hermano, nos fue guiando y nos fue motivando y nos fue llevando hacia adelante, sin nosotros, ¿verdad?, pensar estar en un día delante de una congregación. Pero la visión y la mentalidad que tenía, ya en los últimos días de su debilidad, de su cansancio, tenía un sillón atrás en la iglesia donde se sentaba a descansar y nos escuchaba a predicar. Entonces probablemente no nos los dijo con palabras, pero nos estaba haciendo esa encomienda, ¿verdad?, de predicar la palabra. Él fue un alcohólico, él fue una persona, hermano, que sufrió, tuvo una enfermedad que lo hacía vomitar sangre, pensaban que se iba a morir, pero cuando el Señor entró a su vida, hermano, y lo restauró y lo sanó de algo que era imposible, dejó todo lo que tenía y empezó a trabajar y a predicar. Él sabía la encomienda que nos estaba dejando, una palabra que lo había cambiado y que lo había transformado a él. Y ahora nos estaba dejando esa misma encomienda a nosotros, ¿verdad? Sin decir ni una palabra, simplemente nos empezó a guiar. Yo miraba esta historia y lo que Pablo le decía a Timoteo en este capítulo 4: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Nos tocó estar en los últimos días. Él hubiese querido que su hijo fuera el pastor, porque yo creo que es todo anhelo del pastor, ¿verdad?, que sus hijos sigan. Lamentablemente no fue así, pero yo creo que se fue con un gran consuelo al vernos a nosotros, ¿verdad? Recuerdo el día que lo habían internado y su hijo, mi tío, no quiso estar, hermano. Estaba ya cansado de cuidarlo en la noche y nos pidieron a Pablo y a mí, ¿verdad? Porque él ya no quería, mi abuelo ya no quería estar en el hospital. Él dijo: llévenme a la casa, ya no quiero estar aquí. Y nos pidieron entrar a cambiarlo porque según lo íbamos a llevar a la casa. Él estaba con un tanque de oxígeno y estaba dormido en la camilla, y entramos y empezamos a cambiarle. Y cuando entraron los paramédicos para poder trasladarlo de la camilla a la camilla de la ambulancia que lo iba a trasladar, le desconectaron el oxígeno, y en ese momento, como cuando se apaga una flor, cuando se marchita una flor, empezó su cuerpo a apagarse, hermano. Gracias. Empezó su cuerpo a apagarse y los paramédicos sabían que se había terminado todo, ¿verdad? Dijeron: vamos a cambiarlo, vamos a subirlo a la ambulancia, porque si lo dejamos aquí van a hacer más papeles. Vamos a decir que murió en el camino y se lo llevamos a su casa. La familia esperando que él volviera, ¿verdad? Pero no sabían en la condición en la que él ya iba. Nos tocó ver su último suspiro, ¿verdad? Y nos tocó despedirnos de él. ¿Cuánto impactó su vida la palabra de Dios? ¿Cuán en serio se tomó esta responsabilidad de predicar la palabra? Él era panadero, dejó su trabajo por esa pasión de predicar la palabra. Hoy en día, hermano,
Hay casi 7 iglesias de las que él fundó como misiones. Me cuenta cómo caminaba a pie los cerros allí en Valle Nacional para predicar la palabra. En aquel tiempo no había mototaxi por allá donde estamos nosotros, y todo era a pie. Esa pasión por predicar, esa palabra que lo había sanado, esa palabra que lo había restaurado, esa palabra que lo había sacado del alcoholismo, esa palabra que había salvado y cambiado su vida. Esa encomienda ahora nos la estaba dejando a nosotros para que nosotros la siguiéramos, ¿verdad? Y hoy tenemos que asumir esa responsabilidad de poder seguir con este ejemplo que Él nos ha dejado. Pero no ha sido fácil para nosotros, hermano. No tenemos mucha experiencia en cuanto a ir a la iglesia. Se han presentado problemas, dificultades que a veces no sabemos cómo vamos a resolver. Han venido momentos de desánimo, de tristeza, de querer dejarlo todo. Pero no podemos hacerlo, ¿verdad? No solamente por la encomienda, sino porque somos testigos de lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas. Como el Señor también nos ha transformado y nos ha cambiado. Entonces, hermano, ¿cómo llegamos aquí? El primer punto que yo quería contarles en esta tarde es de esa forma como llegamos a estar delante de la congregación, sirviendo con Pablo, ¿verdad? Con Pablo hemos sido no solamente primos, amigos, guerreros en cuanto al servicio. Hemos trabajado juntos, hemos jugado juntos, nos hemos divertido juntos, hemos trabajado juntos y estamos sirviendo a Dios juntos, ¿verdad? Y qué hermoso es, hermano. En la mañana cuando veníamos de Valle para acá con él, veníamos platicando. Y es lo más hermoso que me ha podido pasar en toda mi vida, ¿verdad? Son de las cosas que más disfruto, hermano. Y me siento contento y bendecido de poder estar aquí en esta tarde. Entonces, las costumbres, las lenguas se pierden. Mi abuelo era un hombre chinanteco, era de San Felipe Usila. Cuando no se transmiten a otras generaciones, ¿verdad? La Biblia dice que después de la muerte de José se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo? Empezaron a desviarse del camino de Dios, a ir tras lo que Dios le dijo que no hicieran, ¿verdad? Una costumbre, una lengua se puede perder si no se practica. Entonces transmitió el evangelio a nosotros y hoy tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros y seguirlo transmitiendo a las otras generaciones, ¿verdad? Entonces, delegando una responsabilidad es lo que Pablo hacía. Y es lo que creo que el pastor también hizo con nosotros, y es lo que también nosotros tenemos que hacer. Dice el lema: por amor a Dios y obediencia a su palabra, asumimos la responsabilidad de predicar, evangelizar, discipular y enseñar por todo el mundo, siendo guiados por el Espíritu Santo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, todo para la gloria, ¿verdad?, de Dios. Entonces, no ha sido fácil, hermano. Pero ha sido algo hermoso en este trayecto, poder servir a Dios, poder predicar la palabra. Y yo hacía esta comparación, me metía en el personaje viendo la vida del apóstol Pablo. Quiero ver otro versículo en esta tarde. Allí mismo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice este versículo: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Dice este versículo, ¿verdad? Y nos habla
de hacer discípulos, de preparar a personas, de preparar a otras personas, ¿verdad? Pero también he visto iglesias donde el pastor, hermano, si se va, pues ya no hay quien haga el culto, ya no hay quien predique. Y esa era la condición de mi iglesia, que cuando el pastor salía ya no había quien más fuera a predicar. Entonces, el transmitir, el preparar a las demás personas para predicar la palabra. Pero esta responsabilidad no es para todos, y lo dice el versículo. Esto encarga, dice la Reina Valera, a hombres idóneos, ¿verdad?, para predicar la palabra. Hermano, lamentablemente hemos podido escuchar a personas que hieren cuando predican, a personas que han desviado el evangelio, que lo hacen para sacar provecho de eso. No todos pueden asumir esta responsabilidad. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, que preparara a personas idóneas para este ministerio, para este trabajo. Y lamentablemente dentro de nuestra congregación, cerca de nuestra congregación y donde nos rodea, yo sé que probablemente usted ya haya escuchado a alguien también que no es idóneo para predicar la palabra, ¿verdad? Que sacan provecho, como lo dice Pablo, por ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces, hermano, he escuchado, y a mí como me ha dolido cuando predican y hieren, ¿verdad? Una cosa es predicar fuerte y exhortar a la iglesia, pero otra cosa es herir la vida de los demás. Entonces, esta responsabilidad no es fácil, y es de lo que quiero hablar, ¿verdad? De lo que estamos hablando, lo difícil que es esta responsabilidad, el compromiso que conlleva poder predicar esta palabra, el poder asumir esta responsabilidad. El ver todas estas cosas, hermano, el tener que escuchar todas estas cosas, provocó un deseo en mi corazón de querer prepararme, ¿verdad? En el camino, en este tiempo, Dios pone personas en nuestro caminar, ¿verdad? Y he conocido personas que Dios ha puesto en el camino, que me han dado la oportunidad de poder estudiar un poco, ¿verdad? Realmente era necesario. Todo esto que vi y que pude ver dentro de la congregación puso en mí el deseo de poder prepararme, ¿verdad? Y no puedo decir que conozco al 100% de las escrituras, ¿verdad? Pero pude conocer a un hermano, ¿verdad?, que me llevó a estudiar a cómo preparar un mensaje. Yo cuando empecé a predicar, hermano, todo lo que yo quería predicar lo escribía en mi libreta, y todo lo escribía, y a la hora de predicar tenía que estar mirando mi libreta, Yo no sabía lo que predicaba. He visto mis apuntes de antes y me empiezo a reír y digo, esos 5 hermanos de allá no sé qué cosa yo les predicaba, ¿verdad? Porque ni yo le entiendo a lo que escribí. Vi la necesidad de querer prepararme y también de preparar a otros. Cuando yo pude terminar ese curso, llevé a mi hermana, llevé a mi prima, llevé a otra prima, porque vi la necesidad de prepararnos, hermano. ¿Cuántas veces no malinterpreté un versículo? A mí me dijeron allá donde fui que sacar un texto, sacarlo del contexto, ¿verdad? Me decía el hermano Mauro, es un pretexto. ¿Y cuántas veces podemos confundir la Biblia? Yo cuántas veces no entendía, porque solamente trataba de entender un versículo, pero a veces para entenderlo tenemos que rodearnos de todas las escrituras, ¿verdad? Muchas cosas no entendía, hermano, y cosas que quizás siga sin entender, pero lo poco que voy entendiendo lo trato de vivir, ¿verdad? Entonces dice este versículo que esta responsabilidad, que esto hay que transmitirlo, y que esto es una responsabilidad y no cualquiera puede asumir esta responsabilidad, ¿verdad? Solamente aquellos que tienen el corazón sincero de predicar a Cristo, de hacerlo por amor a Él. Entonces vi esa necesidad, hermano, de lo importante que es el poder prepararnos, el poder estar, ¿verdad?, conscientes de la palabra, ¿verdad?, de lo que predicamos. Y hoy, gracias a Dios, no puedo decir que sé bastante. Yo llevo poco tiempo, ¿verdad?, compartiendo la palabra. Me daba miedo predicar hoy,
Porque yo digo, los hermanos me van a estar escuchando, ¿qué les voy a decir, verdad? Pero me dijo el hermano, pues solamente habla de Cristo y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Todavía encontré al hermano Mauro allá afuera. Me dijo, ¿Dios ha hecho algo contigo? Sí, le dije, pues eso di. Y eso es lo que estoy haciendo, hermano, de hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la palabra de Dios. Por eso tengo que asumir esa responsabilidad para que Dios siga transformando más vidas y más jóvenes. Dios me dio la oportunidad después del accidente de predicar la palabra en un centro de rehabilitación, entender a las personas adictas a droga, todas las cosas que viven. He tenido y tengo familiares adictos a droga. Sé lo que se sufre en la familia. Yo no sé si aquí haya alguien, hermano, o conozca a alguien, un joven, o tenga usted un familiar que sea adicto a droga. Yo puedo decirle que yo sé lo que es, hermano, lidiar con un adicto a droga, tenerlo en casa, lo difícil que es, hermano. Y más en este tiempo que el cristal, hermano, es una de las drogas más difíciles en este tiempo en la juventud. Entonces Dios me dio esa oportunidad de llevar la palabra a los centros, a un centro de rehabilitación ahí donde vivimos. Entonces, asumir esa responsabilidad, pero como joven no ha sido fácil, hermano. Las cosas que uno tiene que dejar, la lucha contra tus propios deseos y tus propios placeres y los deseos de la carne y tener que dejarlo todo, ¿verdad? Porque tiene uno que ser un buen ejemplo. Había un libro que creo que el hermano Mauro lo escribió y tenía una frase que decía: lo que tú dices habla tan fuerte, lo que tú haces habla tan fuerte que me impide oír lo que tú dices. Entonces, el predicar con el ejemplo también, ¿verdad? Y más cuando venimos de lugares donde tú tienes que vestirte bien, donde condenan al pantalón, donde condenan el arete, donde condenan, y donde todavía siguen teniendo una mentalidad bien distinta a otras iglesias, hermano, y tener que lidiar con todo esto. Entonces uno tiene que ser un ejemplo dentro de una congregación y tratar de equilibrar la balanza y tratar de ser un buen ejemplo, hermano, en medio de todas las cosas. No ha sido fácil asumir esta responsabilidad, porque hay que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero vale la pena el poder predicar la palabra. Quiero, hermano, terminar ya con un versículo más. En el libro de Primera de Tito, capítulo 1. La predicación es fundamental para cumplir el plan de Dios, ¿verdad? Que es salvar al hombre. Tito capítulo 1, versículo 1. Dice este versículo: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él, ¿verdad? Por medio de la palabra, por la predicación es conocida la palabra de Dios. O sea que la predicación es fundamental, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Miraba yo unas ideas de lo que es la predicación que quiero leerles en esta tarde. Dice: predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos esenciales: verdad y personalidad. Predicación es la comunicación de la verdad por medio de un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos esenciales: verdad y personalidad. La predicación es la proclamación de la salvación hecha por Dios en orden a la fe y a la conversión para el crecimiento de la vida cristiana. La predicación es la proclamación de la salvación
hecha por Dios en orden a la fe y a la conversión para el crecimiento de la vida cristiana. Entonces, la responsabilidad, ¿verdad?, de poder compartir y predicar la palabra. Yo recuerdo la noche que tomé esa decisión de poder aceptar a Cristo en un culto, en una campaña en la iglesia donde ahora estamos, y como esa palabra que se predicó, hermanos, yo había llegado ese día y me había sentado en la parte de atrás, pero esa palabra que se predicó tocó mi corazón allá atrás donde yo estaba sentado y me movió el corazón. Y aquel hermano hizo el llamado, ¿verdad?, la primera vez, y yo tenía el deseo de pasar, pero algo me impedía pasar enfrente, y lo volvió a hacer. Y ya cuando quería cerrar el llamado, deseaba yo pasar enfrente, deseaba yo hacer un compromiso con Dios. Yo sabía que necesitaba un Salvador, pero el miedo me detenía allá atrás, hasta que terminó el llamado y aquel hermano empezó a entonar esa alabanza que dice: pecador, ven al dulce Jesús. Y mi corazón se quebrantó y yo sentí como eso que ataba mis pies empezó a romperse, ¿verdad? Y pasé enfrente y acepté al Señor, hice ese compromiso con Dios. No ha sido fácil, ¿verdad? Pero le agradezco a Dios porque esa palabra transformó mi vida, cambió mi vida y la de mi familia, que vivía en un tiempo de problemas y de muchas dificultades. Por esa palabra, hermano, puedo decir que es necesario que yo siga tomando esa responsabilidad de predicar la palabra y que sigamos tomando esa responsabilidad. Solamente quisiera hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Cuán difícil ha sido para usted, hermano, asumir esa responsabilidad de poder predicar la palabra? ¿Cuán difícil, cuánto le ha costado a usted asumir la responsabilidad de predicar la palabra? Hoy sé que asumir esta responsabilidad no es fácil y conlleva muchos padecimientos y es un compromiso serio, pero después de ver lo que Dios con su palabra ha hecho en mi vida, puedo decir lo siguiente: por amor a Dios y en obediencia a su palabra, asumimos la responsabilidad de predicar su palabra, evangelizar, discipular y enseñar por todo el mundo, siendo guiado por el Espíritu Santo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, todo para la gloria y la honra de Dios. Amén. A pesar de que por estos 3 versículos que he leído, yo sé que es difícil asumir esta responsabilidad, y más en este tiempo, pero aunque es difícil, puedo decir en esta tarde que por amor a Dios y en obediencia a su palabra, asumo esa responsabilidad de seguir predicando para que más vidas sigan llegando a Cristo, para que más jóvenes sigan siendo alcanzados por Dios, así como Dios me dio una oportunidad a mí en el momento más difícil en mi vida. Amén. Dios le bendiga en esta tarde y dejo lugar a mi hermano que va a continuar con este servicio.